días, queridos hermanos. Dios los bendiga y damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hoy estamos en la parte final del capítulo 14 de la Epístola a los Romanos. Hemos estado viendo los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Habíamos llegado a la conclusión que todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes, que por consiguiente debemos evaluarnos y ser prudentes en nuestra manera de vivir y no estorbar a otros hermanos, a otros creyentes. Hoy seguimos viendo este tema y vamos a Romanos capítulo 14 y versículos 10 al 23, que nos dice lo siguiente: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no de otro, de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo a sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este pasaje es interesante y el capítulo 15 inicia diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces nos manda a vivir en compañerismo, en amor unos con otros y no jactarnos de nuestros puntos fuertes, no tratar de imponer reglas y normas a los demás que no tienen nada que ver con la Biblia o por opiniones propias. Debemos vivir una vida cristiana en armonía, sobrellevándonos los unos a los otros, estudiando y edificándonos en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y no ser tropiezo para otros por quienes Cristo murió. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Y eso me lleva a pensar que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. La iglesia tampoco debe aceptar actividades prohibidas por las escrituras, tales como adulterio, homosexualidad, homicidios, hurto, etc. Pero tampoco la iglesia debe crear reglas adicionales que se consideren al mismo nivel de la ley de Dios. Cuidado con esto. Hay muchos lugares donde crean reglas de hombres que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No vamos a entrar en detalle, pero usted evalúe usted mismo a dónde está asistiendo. Así eran los fariseos. Perseguían a Jesús, perseguían al pueblo, imponían normas y reglas que no tenían nada que ver con la ley y querían que los cumplieran los demás, mas ellos no las cumplían. Entonces, cuidado con este tipo de actitud delante de tus hermanos cristianos. Muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones personales y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Cuidado con esto. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Cuando hacen esto, muestran la debilidad en su fe. Están imponiendo normas de hombre. Piensan que Dios no tiene poder para guiar a sus hijos y entonces las personas quedan juzgándose unos a los otros. El único juez es nuestro Señor Jesucristo. Eso me lo dice la palabra de Dios. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, y es importante
porque todos los creyentes estaremos un día ante el tribunal de Cristo. No tendremos allí que preocuparnos de lo que otro cristiano haya hecho. Allí voy a rendir cuentas de mí mismo delante del Señor. Segunda a los Corintios 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todo cristiano estará ante el tribunal de Cristo, y no para ver las faltas de los demás, no para juzgar a los demás. Vamos a estar allí para dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. Así que preocupémonos más por evaluar cómo anda nuestra propia vida delante de Dios. Si estamos en obediencia, si estamos cumpliendo la palabra de Dios o no, y mejoremos nuestra relación con el Señor. Tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo a los hermanos. Unos pueden alardear de su condición y conocimiento, y otros pueden tratar de imponer reglas y normas a los demás que nada tienen que ver con la palabra de Dios, y esto lo que causa son disensiones y divisiones. No solo debemos ser fuertes en la fe, sino sensibles a las necesidades de los demás. El ser fuerte en unos puntos y débiles en otros nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestra conducta cristiana delante de los demás. No juzgue a nadie, déjele el juicio al Señor y preocúpese por usted mismo, cómo anda su relación con el Señor, porque un día vamos a rendir cuenta. Un día vamos a estar frente a frente al Señor en el tribunal de Cristo, y allá vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. La fe cristiana no es comida ni bebida, como habla aquí en este capítulo. Pablo se enfrentaba a esta situación porque habían creyentes judíos y creyentes gentiles. Unos hacían dieta de legumbres, otros comían carne de animales sacrificados, pero Pablo dice no es comida ni bebida. Nosotros tenemos que tenemos que seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación unos con otros. Esa debe ser la vida de un buen cristiano. Contribuir a la paz, edificarnos los unos a los otros, no juzgarnos, porque podemos convertirnos en piedra de tropiezo para alguien por quien Cristo murió. Tenga mucho cuidado. Por culpa suya, alguien que por Cristo murió se puede ir de la iglesia. O quizás por culpa suya, alguien por quien Cristo murió, quizás jamás venga a la iglesia por su actitud, por su conducta. Deje el juicio al Señor. No nos juzguemos los unos a los otros. Mía es la justicia, dice el Señor. Entonces, será mejor que nos preocupemos por nosotros mismos, por nuestra relación con el Señor, por cómo andamos de cara a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Si estamos agradando a nuestro Señor con nuestro carácter, con nuestra actitud. Y si no es así, entonces mejor que con esa evaluación que nos hagamos nosotros mismos, entonces corrijamos las partes débiles que tenemos. Sea prudente, porque todos tenemos algunos puntos débiles y otros fuertes. Tenga cuidado de tratar de imponer los puntos fuertes que usted tiene, convirtiendo costumbres y quizás opiniones como si fuera la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, no mandamientos de hombre como lo hacían los fariseos. Recuerde, lea los evangelios y usted ve lo que hacían los fariseos. Hoy en día hay muchos lugares en donde imponen palabra de hombre y no palabra de Dios. Dejémonos de juzgar y edifiquémonos los unos a los otros en amor, perdonándonos unos a otros, viviendo una vida de armonía en la iglesia, siendo todos de un mismo sentir. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios
y no nos manda a juzgarnos, lo cual causa división, lo cual causa que personas se vayan de la congregación o que personas no lleguen a la congregación porque no están viendo una actitud correcta de parte de nosotros. Mírese a usted mismo, evalúese a usted mismo y no juzgue a los demás. No piense que la vida cristiana es comida ni bebida. La vida cristiana es un proceso por el cual cada vez nos debemos parecer más a Cristo, a la imagen de Cristo, y cada vez en un camino a la santidad, a la santificación, amándonos los unos a los otros y presentándonos siempre puros, santos, como dice la palabra de Dios, porque Él es santo. Nosotros debemos también llevar una vida en santidad y no juzgarnos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga.